Vamos entonces a continuar nuestro tiempo hoy y ahora con la predicación de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 5. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 5. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición para este tiempo de predicación de su palabra. Padre nuestro, estamos más que gozosos y maravillados de ver la obra que tú has hecho a favor nuestro, sabiendo que somos pecadores, como dice aquí tu palabra, que éramos enemigos tuyos porque no hacíamos tu voluntad, porque no conocíamos ni siquiera lo que tú deseas para nuestras vidas. Andábamos bajo nuestras propias enseñanzas y bajo nuestras propias filosofías. Pero te damos gracias, oh Dios, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, y no solamente para que fuese un personaje histórico, sino para hacerse como uno de nosotros, siendo igual que tú en su condición de Dios, y venir a este mundo a morir, a pagar por nuestros pecados, a cumplir la justicia que teníamos que cumplir para poder ser liberados de nuestro pecado y de la consecuencia eterna de ese pecado. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque en Él, como dice aquí tu palabra, no solamente somos justificados, sino también que podemos alcanzar paz para contigo. Porque como dice aquí tu palabra, antes de que Cristo nos diera salvación y vida eterna, éramos enemigos de tu persona. Padre, te rogamos que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que a través de esta enseñanza de la Sagrada Escritura, nosotros como hijos tuyos podamos entender, oh Dios, lo que tú tienes para nosotros y la responsabilidad que tú nos das. Asimismo, Señor, te rogamos por cada uno de aquellos que tal vez no han tenido esa oportunidad de entregarse a ti, de reconciliarse contigo, de hacer tu voluntad, de ver lo que realmente tú quieres que hagamos para poder tener paz con Dios, contigo, oh Dios. Bendícenos, oh Padre, y te lo rogamos y te damos las gracias por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta porción de la palabra vemos allí claramente lo que el Señor tiene para nosotros con respecto a una verdad irrefutable que vamos a tratar en el día de hoy. Y dice de esta manera: Jesucristo nos reconcilia con Dios. ¿Y por qué decimos que Jesucristo nos reconcilia con Dios? Porque la Biblia nos muestra, y todos sabemos, que somos pecadores. Y en nuestra condición de pecado, dice la Escritura, porque todos tendemos al pecado, todos hemos pecado,
No hay ninguna persona en este mundo que no haya pecado. Y cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de transgresión a la ley de Dios. Estamos hablando de que no hemos andado conforme a lo que Dios determina en su palabra. En buen dominicano hemos andado como chivos sin ley. No queremos conocer la ley de Dios, no hemos querido hacer su voluntad, y cada uno ha creado en su propia mente, su propia filosofía teológica, si podemos llamarla de esta manera, para justificar su conciencia y para continuar en la práctica de nuestro pecado. Pero la Biblia nos muestra que ciertamente por esa causa nuestro Señor Jesucristo se hace hombre. Por esa causa Dios envía a Jesucristo a este mundo para hacerse como uno de nosotros y poder reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, todos sabemos, es tener reconciliación con el hombre, tener comunión con el hombre. Cuando estamos hablando de la persona de Dios, no estamos hablando de religiones, estamos hablando de un deseo de comunión con Dios. Estamos hablando de lo que la Biblia nos muestra acerca de lo que Dios desea para nosotros. Y si nosotros nos vamos al Génesis, al libro de los principios, y nos vamos al huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando Dios crea al primer hombre, dice la Escritura que Dios tenía una comunión estrecha con ese ser que había creado. Y la Biblia nos muestra que el deseo de Dios era confraternizar, a tener esa comunión especial y espiritualmente estar en comunión perpetua con aquello que Él había creado y que era su mejor creación. Lamentablemente, como nos enseña la Biblia, Adán peca y Eva peca, y Dios tiene que sacar a Adán del huerto del Edén, del lugar a donde lo había puesto por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él no puede tener comunión con alguien que está en pecado o alguien que vive en una condición de enemistad con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Y eso es lo que no solamente nos muestra la Escritura, sino lo que pasa en nuestra vida. Y por esa razón, Dios, como lo vemos en toda la Biblia, nos habla de lo que es la redención del hombre, lo que Dios ha demandado al hombre para poder tener remisión de pecado o perdón de pecado. Y ustedes saben, los que han leído la Biblia, que la Biblia misma establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso desde el primer momento en que Adán peca, dice la palabra, Dios toma un cordero y toma sus pieles y viste a Adán y a Eva y degolla ese cordero y derrama sangre por ese pecado. Y nosotros vemos que a través de la historia que aprendieron los hijos de Adán y Eva, vemos el caso de Abel a ofrecer un cordero en sacrificio a Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Y desde el Génesis hasta el momento en el cual viene nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra esa línea de sangre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra esa línea de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y vemos, por ejemplo, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, la manera como la Biblia nos muestra que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, y un sacerdote que es un intercesor entre Dios y el hombre, y los antiguos testamentarios, para poder tener comunión con Dios, tenían que ir a ese sacerdote para que intercediera por ellos, para que tomase la sangre de los sacrificios y la pudiera ofrecer en remisión de sus pecados. Pero el libro de Hebreos nos enseña y nos muestra, y lo hemos estudiado aquí muchas veces, que nuestro Señor Jesucristo viene a ser el Cordero de Dios que quita perpetuamente el pecado del hombre. Todos sabemos que cuando el Señor venía a bautizarse con Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba haciendo énfasis, apuntando hacia la obra que Cristo habría de hacer, de sustituirnos a nosotros
en el pago de nuestro pecado para darnos salvación, vida eterna y justificación delante de Dios, para que pudiésemos hacer la paz con Dios. Hemos hablado mucho de justicia. Hemos visto por la palabra de Dios que así como Dios es un Dios de amor y como Dios se define con sus demás atributos, también Dios es un Dios de justicia. Y Él no puede violar su propia justicia. Él tiene, como dice la Escritura, que cumplir su justicia. Y si Él declaró que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y Él no hubiese hecho lo que Él hizo en la persona de Cristo, nosotros tuviéramos aquí que haber tenido un altar de holocausto, y hubiéramos tenido que ir, para tener comunión con Dios como hacían los antiguos testamentarios, ofrecer sacrificios cruentos con derramamiento de sangre para tener perdón de pecados. El justo por los injustos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos llegar a Dios. Y esa es la razón por la cual Dios se hace hombre y viene a este mundo sin haber cometido pecado, sin haber tenido por qué pagar, para pagar por nuestro pecado y por nuestra maldad, para reconciliarnos con Dios y justificarnos delante de Dios. Habiendo hecho esta explicación, vamos a Romanos capítulo 5 y verso número 1. Y verso número 9. Dice allí la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios a través de la obra de Cristo y a través de usted poner fe en que esa obra de Cristo paga por sus pecados y usted poder tener comunión con Dios, vemos que ciertamente tiene una doble enseñanza. En primer lugar, nuestra actitud hacia Dios debe de cambiar de desafío hacia la persona de Dios. ¿Cuánta gente cuestiona a Dios? ¿Cuánta gente habla mal de Dios? ¿Cuánta gente ni siquiera teniendo un entendimiento y mucho menos un conocimiento profundo de quién es Dios, desafía a Dios diariamente? Nosotros tenemos que cambiar de esa actitud de desafío a una actitud de confianza, de lo que la Biblia llama fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La otra actitud es la actitud de Dios hacia nosotros. Yo necesito la ayuda de Dios para poder cambiar. Solo nadie puede cambiar. Solamente Dios nos puede dar la ayuda para nosotros cambiar. Dios no necesita mi ayuda para yo hacer lo que Él tiene que hacer, pero yo sí necesito la ayuda de Dios para que pueda operar ese cambio radical en nuestra vida. La palabra del Señor nos muestra en este escenario que ciertamente somos enemigos de Dios antes de tener un encuentro con nuestro Dios y antes de experimentar lo que la Biblia llama es la salvación del hombre o la conversión de un pecador. La Biblia dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de dos destinos y la Biblia habla de aquellos que han de entrar en el reino celestial y de aquellos que no tendrán la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Y la Biblia describe ciertamente que aquel que no estará en el reino de los cielos es aquel que vive conforme a los designios de la carne, que son precisamente enemistad con Dios. Ahí en Romanos capítulo 8 y verso número 7, el apóstol Pablo nos muestra, nos enseña ciertamente acerca de esa realidad del hombre. Los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ¿qué dice ahí? Ni tampoco pueden. Por eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando nosotros estamos orando por una persona para que el Señor hable a su corazón, y hablan de su corazón y le provea de esa fe que necesita, como dice la Escritura, lo hacemos porque sabemos que el hombre natural, el hombre sin Dios, no va de ninguna manera a poder, como dice aquí la Escritura, a hacer ese cambio o experimentar ese cambio sin la ayuda del Creador. Y vemos claramente aquí, en este pasaje que hemos escogido en el día de hoy para presentar esta verdad irrefutable, el hecho de que el Señor no solamente, como dice la Escritura, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios, sino que dice aquí la Escritura que nos salva de la ira venidera. Ciertamente que el hombre ha querido jugar con Dios, pero recuerdo aquel mensaje que estuvimos predicando acerca del hecho de que no hay hombre que rete a Dios y gane. No hay hombre que rete a Dios y gane. No hay, no lo hay. Usted se pone a ver a través de la Escritura cuántos hombres a través de la historia, y si no quiere tomar la Biblia, tome la historia secular, y usted va a entender que no hay hombre que rete a Dios y gane. ¿Cuántos hombres a través de la historia no han renegado de Dios, se han ido en contra de Dios, han maldecido a Dios y todo lo que pertenece a la persona de Dios, y como dice la Escritura, han terminado pagando por su desafío a la persona de Dios? Con Dios no se juega. La Biblia dice, debemos de amar a Dios, debemos de temer a Dios. Y vemos claramente aquí que este texto nos enseña que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos de la ira que ha de venir sobre el hombre. ¿Por medio de qué? Por medio ciertamente de lo que la Biblia llama el medio justificante, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene todo eso? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, envía a los sacerdotes allí a hacer un tabernáculo. Recuerdo a Bezalel en el día de hoy. Bezalel fue el orfebre que Aarón escoge, o que Dios escoge, para que a través de lo que había revelado Aarón hicieran el tabernáculo, donde ellos tenían que escenificar sus sacrificios. Y vemos que el israelita común, el hombre común, venía al sacerdote con el animal perfecto, lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo mataba, tomaba la sangre y la vertía en el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Todos sabemos que dentro del tabernáculo había un lugar llamado el lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto, donde había una bandeja encima de esa arca con dos querubines, y eso se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué? Porque la palabra propiciar indica calmar la ira de alguien. Y en este caso, cuando los israelitas iban ante el sacerdote para que el sacerdote vertiera esa sangre, era diciéndole a Dios: quiero tener comunión contigo. Sé que no puedo tener comunión contigo, pero quiero tener comunión contigo. Y esta sangre sabemos que calma la ira de Dios, porque como dice la Escritura, sin esa sangre no había remisión de pecado. ¿Y qué enseña la palabra de nuestro Dios allí? La palabra de Dios nos dice que el hombre era, por medio de esa sangre, el medio de justificación para poder encontrarse con la persona de Dios y calmar la ira, porque Dios se aira contra el pecador y se aira contra el pecado. Y cuando estamos hablando de que Dios se aira, no estamos hablando de una ira pecaminosa como la que nosotros experimentamos. Es una expresión antropomórfica que se utiliza en la Biblia para hacernos entender
que Dios se resiste contra el pecado. Dios se resiste contra el pecado. Y vamos a entenderlo de esta manera, porque nosotros los padres experimentamos lo mismo que experimenta Dios, pero no nos damos cuenta. Y a veces decimos, ¿cómo que Dios se aira? Bueno, así mismo pasa con nosotros los padres. Cuando un hijo hace algo indebido que nos produce vergüenza, que nos produce una actitud, ¿verdad?, de reto de ese niño, de ese joven contra nosotros, ¿qué hacemos los padres? Aunque la Biblia dice que nosotros debemos disciplinarlos de una manera correcta, nosotros la mayoría de las veces, o el hombre de común, la mayoría de las veces lo hace de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque se aira contra ese hijo y comienza muchas veces a maltratar a ese hijo. Usted ha oído de las pelas silábicas. Te dije que no hiciera eso. Y lo hacemos de una manera airada. Y creemos que con esa manera airada de actuar, nosotros vamos a lograr un beneficio. Pero nosotros estamos airados no solamente contra lo que él ha hecho incorrectamente y que le dijimos que no hiciese, en desobediencia lo hizo, sino que nos ha traído vergüenza. Sin embargo, Dios contra lo que se aira es contra la desobediencia misma y el reto mismo que el hombre hace contra su persona. Y podemos hasta decir que esa es una ira santa, la que Dios experimenta. Es más, la Biblia dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. O sea, cuando tú te indignas contra algo que es pecaminoso, no es pecado. Pero cuando tú te indignas para traer amargura a tu corazón y reto con respecto a lo que Dios dice que no debemos hacer, tú estás pecando. Y dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido justificados en su sangre y salvados de la ira de Dios. Busque Apocalipsis capítulo número 3, verso 10. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, verso 10, se nos enseña sobre una promesa de salvación de la ira de Dios. Cuando Dios le dice a esta iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahí lo vemos, como el Señor habla del momento en el cual la ira de Dios vendrá sobre este mundo, por cuanto este mundo no ha querido hacer la voluntad de Dios y día a día va más a lo pecaminoso. La palabra del Señor nos enseña la actitud de los hombres en el tiempo en que esa ira de Dios se derrame sobre esta humanidad. Si usted también abre su Biblia en Apocalipsis capítulo número 6, Apocalipsis capítulo número 6 y versículo número 15, nosotros vemos allí cuando la palabra del Señor nos enseña, vamos a leer desde 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, hablando de los cataclismos que vendrán sobre la tierra. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. O sea que evidentemente y en muchos otros pasajes de la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que Dios está airado contra el hombre pecador. Dios está airado contra el pecado del hombre, pero Dios quiere salvar al hombre de la consecuencia de esa ira que será derramada. Esa ira, como vemos de acuerdo a la palabra de Dios, ciertamente
que serán librados todos los que han creído en el Señor. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Abra su Biblia allí. Dice el apóstol Pablo que nos queda esperar de los cielos a su Hijo. Cristo viene otra vez, dice la palabra de Dios. Y aunque el mundo no lo crea, y aunque el mundo esté cansado de oír eso, Cristo va a volver. Esa fue la gran promesa de nuestro Dios. Así como lo habéis visto ir al cielo, así mismo volverá, dice la palabra de nuestro Dios. Y dice aquí, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿qué dice ahí? Quien nos libra de la ira venidera. O sea que evidentemente esa ira de Dios será derramada sobre aquellos que no crean en Él. Pero seremos librados de esa ira aquellos que hemos creído en Él, dice la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos en esa condición de ira, sobre nosotros la ira de Dios, Dios pone a Cristo delante de nosotros para que nosotros tomemos una decisión. Para eso envió Dios a Cristo. Las personas piensan que Cristo vino para dividir la historia, para ser un personaje importante. No sé, hay tantas versiones de lo que el hombre, el mundo tiene acerca de, o una opinión acerca de la persona de Cristo. Pero la realidad bíblica es que Cristo, oiga, vino a este mundo porque era necesario para el hombre que Dios se encarnase para nosotros tener opción de poder ir al cielo y librarnos de la ira que ha de venir a este mundo. La Biblia dice, era necesario. No es una opción, no, era necesario. Sin Cristo no hay salvación. Por eso dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo es la necesidad del hombre. El hombre sin Cristo no tiene esperanza para la vida eterna. Y esa decisión tenemos que tomarla aquí en la tierra. Después que yo me muera, nadie puede hacer nada por mí. Si yo no tomé la decisión de seguir a Cristo, la decisión de confesar a Cristo, de aceptar a Cristo como el medio justificante para yo poder entrar en el reino eterno, nadie más puede hacer algo por mí. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso yo estoy predicando aquí. Por eso tantos hombres en la historia que se han convertido a Cristo se han dedicado a predicar el evangelio, porque Dios nos llamó para eso. Para decirle al hombre, reconcíliate con Dios. Pero no solamente para que tú seas librado de la ira venidera, sino para que seas salvo por la vida de Cristo. El justo por los injustos. Eso es lo que dice el texto. Note otra vez, Romanos capítulo 5, ahora el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando leemos ese texto de la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra condición. Yo soy pecador. Yo estoy fuera de los designios de Dios. Como ser humano hemos vivido de acuerdo a nuestros propios principios y nunca hemos abierto el manual de Dios, que es la Biblia. Hasta que no vamos a conocer
lo que es la voluntad de Dios para mí y obedecer lo que es la voluntad de Dios para mí, no puedo tener amistad con Dios. Es más, la Biblia nos enseña ciertamente que Dios está lejos del hombre pecador. Si usted se abre su Biblia en Isaías capítulo número 1, usted encontrará allí lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice ahí? Yo no iré. Yo no iré. ¿Cómo Dios puede oír a una persona que está en enemistad con Él? Eso es como que yo le diga a usted, somos enemigos, y yo le pida 3 millones de pesos prestado. Y somos enemigos, ¿usted me lo va a prestar? No podemos de ninguna manera entender que podemos tener comunión con Dios haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y vemos eso en la palabra de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero tenemos la bendición, como establece aquí la palabra, que ciertamente por medio de la vida que Él entregó por nosotros, podemos ser salvos por medio de su vida. Dice Primera de Pedro, abra su Biblia allí, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo, oiga, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Léalo ahí. Para llevarnos a Dios. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, dice allí la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, dice allí, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y de qué está hablando allí? No está hablando solamente de un Cristo muerto, de un Cristo que fue sepultado después de su crucifixión, sino está hablando aquí de un Cristo que resucitó. Por eso cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro, le dijo a sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque en Cristo hay vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay vida porque Él resucitó, y como dice la palabra, no solamente resucitó de entre los muertos, sino que está a la derecha del Padre intercediendo por aquellos a los cuales ha dado vida. En tercer y último lugar, no solamente la palabra del Señor nos muestra aquí que Él nos salva de la ira venidera, no solamente nos dice aquí la palabra que nos salva por medio de su vida que fue entregada por nuestros pecados, sino que dice la palabra de Dios que Él nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios. Y ahí lo que vemos, la cantidad de abundantes bendiciones que Dios trae a una persona cuando se reconcilia con Dios. Si somos enemigos y tenemos perdón de pecados por medio de Cristo Jesús, venimos a ser amigos de Dios. Estamos reconciliados con Dios. Y de acuerdo a la Biblia, podemos experimentar la paz de Dios. Que dice el primer versículo de ese capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Medita en ese texto de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo número 1. Ahí la Biblia nos muestra que ciertamente nosotros podemos encontrar, o de la única manera que podemos encontrar paz con Dios, y aún partir de esta tierra en paz con Dios, y saber que cuando yo cierre los ojos de esta vida voy a estar en la presencia de Dios, porque dice aquí la palabra, es la gran promesa de nuestro Creador. Alguien dijo: Dios, a causa de su justicia inmutable, no puede ofrecer amnistía
sobre la base de su sola misericordia, porque su justicia demanda que Él derrame sangre por medio de un sacrificio para que se pudiera efectuar la redención de nuestros pecados. Alguno dirá, pero si Dios es Dios, que nos salve, aunque no tenga que hacer nada. Entonces no es el Dios que conocemos, no es el Dios que revela la Biblia, no es el Dios que ha creado todas las cosas y que conocemos por medio de sus atributos. ¿Por qué? Porque el Dios que conocemos no es como los dioses terrenales que violan sus propias justicias, sino que cumple toda justicia. Y vemos ahí, sigue diciendo el autor, sin embargo podemos ver la perfección con que Dios hizo todo, ya que habiendo justificado al pecador cuando era su enemigo, también derramó la sangre de su Hijo para reconciliarnos con Él y además permitirle otras muchas bendiciones. ¿Y cuál es la mayor de las bendiciones? Que podemos estar reconciliados con Él. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando termina esta exposición, en el capítulo número 5, lo vemos allí, dice, y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si usted es salvo, al entregar su alma al Señor, al pedirle perdón por sus pecados, al experimentar el arrepentimiento que Dios demanda para reconciliarte con Dios, dice allí la palabra del Señor, tú tienes que saber que eso no fue por obra tuya, fue por obra de nuestro Dios, que tuvo misericordia de ti y de mí para traernos hacia Él. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nuestra gloria es Cristo. En lo único que podemos gloriarnos es en Cristo. Si yo he experimentado una transformación, es por medio de Cristo. Si yo, siendo un maldito pecador, tengo perdón de mis pecados, es por Cristo. Si yo he sido librado del infierno eterno para ir a la gloria eterna, al haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, es por la gloria de Cristo. O la gloria solamente es de Cristo. Y por eso, dice la Escritura, nosotros podemos tener reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Una simple definición: restaurar o restablecer la unión entre dos desunidos. Tan simple como eso. Si usted está en pecado, está separado de Dios. La paga del pecado es la muerte, separación de Dios. Si tú quieres tener vida y vida eterna, tú tienes que reconciliarte con el Dios de los cielos. Por eso dijo el apóstol Pablo, ahora os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando tú vengas con tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate con tu hermano, porque de lo contrario esa ofrenda no sirve de nada. Si nosotros queremos hacer algo para Dios, para nosotros poder tener esa aceptación de Dios, tenemos que estar reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que fallamos, los que pecamos, los que estamos en contra de Él, los que nunca buscamos a Dios, dice la santa palabra.
Y Él desea tener comunión contigo y quiere tener comunión conmigo y quiere tener comunión con todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Para concluir, estamos viendo entonces que el Señor no solamente, como dice su palabra aquí, nos salva de la ira venidera por Cristo Jesús. No solamente nos salva por medio de la vida de Cristo que fue entregada en mi lugar, sino que, como dice la palabra allí, nos da la oportunidad por medio de Cristo de reconciliarnos con Dios. ¿Qué estamos diciendo? Ya Dios dio todos los pasos necesarios para que nosotros, siendo enemigos, podamos tener comunión con Él. Ahora el paso tengo que darlo yo. Yo lo di hace 35 años. 4 de octubre del año 1979, a eso de las 3 de la mañana, yo di ese paso. Y como dice la Biblia, experimenté el nuevo nacimiento. ¿Que soy perfecto? No. Solamente perdonado por Cristo. Porque pedí perdón. Porque le pedí perdón por mis pecados. Y experimenté el arrepentimiento, reconociéndolo a Él como mi Señor y Salvador. Y eso es lo que puede hacer cualquiera que no tenga a Cristo en su corazón. Vamos a orar y vamos a concluir acá. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia y hemos expuesto tu palabra con el único objetivo, oh Dios, de edificar nuestras almas, para hacernos entender que la salvación solamente te pertenece a ti. Que si tú no hubieras hecho esa obra al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nuestros pecados, nosotros estuviésemos en eterna condenación. Pero te damos las gracias porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados, lo hizo en lugar nuestro, pagando lo que a nosotros nos correspondía pagar para cumplir tu justicia, sino que Él nos dio salvación y vida eterna. Como dice tu palabra, ciertamente aquel que oye tu palabra y cree en ti y en esa obra de Jesucristo tiene vida eterna. Y como es tu promesa, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De no tener comunión contigo, de ser tu enemigo, a tener comunión contigo y ser tu amigo. Como dice tu palabra, tú quieres reconciliarnos contigo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida es transformada y nuestro problema no es con los hombres, es contigo. Y si lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino para ti. Y si somos lo que somos, no lo somos para nadie, sino para ti. Y por eso muchas veces, oh Dios, tenemos que ir ante tu presencia para decirte también, Señor, perdónanos. Pero qué bueno que tenemos un amigo fiel que intercede por nosotros ante Dios el Padre, porque un día lo clamamos como nuestro Señor y Salvador. Padre, bendice a cada alma aquí de manera particular, pero principalmente, oh Dios, dale la oportunidad a aquellos que no han tenido esa reconciliación contigo, de reconciliarse contigo. Una decisión que todo hombre tiene que tomar para poder entrar en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, tu bendición y te lo rogamos en el nombre de Cristo.